Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por a todos ustedes presentes, gracias al presidente CARI, al canciller Rodríguez Gavarini, a Eduardo Roca, y un particular y breve homenaje a Rosendo Fraga por haber ideado y creado esta comisión de homenaje muy importante. Después de haber escuchado a Andrés Cisneros, después de haber compartido una mesa con Rosendo Fraga, me viene a la mente una pequeña anécdota. Hace mucho tiempo, George Bernard Shaw introducía a un orador que supuestamente es un gran especialista en el tema en el que iba a hablar, que no es mi caso. Entonces le dice, bueno, te tiene entre 15 y 20 minutos para hablar. Y este orador molesto, porque se considera un experto y esos 15 o 20 minutos le eran insuficientes, le dice, ¿cómo espera usted que yo hable todo en 15 o 20 minutos? Y George Bernard Shaw le dice, le aconsejo que lo haga muy despacio. Bueno, yo voy a tratar de hablar despacio y llenar estos 15 o 20 minutos. Hablar de Roca es hablar, yo creo que del presente, y por eso es que voy a tratar de hablar del legado y de la vigencia de Roca, de las lecciones, las lessons learned, lo que Roca nos deja, como tantos otros padres fundadores. Yo, como diplomático, siempre digo que no quiero ser un huérfano y enfrentar cada 4 u 8 años la nada. La Argentina tiene sus claros oscuros en estos 200 años. Yo, por supuesto, prefiero dedicarme a los claros, pero creo que hay una tradición en política exterior, lo que Carlos Saavedra Lama denominaba las nobles tradiciones argentinas en un magnífico discurso en 1936. Él no va a Estocolmo a recibir el Premio Nobel de la Paz, pero da un discurso en la UBA y habla de las nobles tradiciones argentinas, y Roca se inserta en esas nobles tradiciones argentinas. Así que yo voy a tratar de abordar a Roca desde el presente. Perdón por a veces descontextualizarlo. Le voy a hacer decir cosas a Roca que quizás en el siglo XIX no era necesariamente eso, comienzo del siglo XX, pero yo creo que la analogía es válida y es necesaria. Tenemos que construir nuestras nobles tradiciones y mirar hacia el futuro. Como dijo muy bien Andrés, y lo comentaba también muy bien Rosendo hace un par de semanas, y creo que es una verdad de perogrullo, yo que soy muy albertiano, yo diría que Juan Bautista Alberdi pensó la Argentina, el Estado argentino, y Roca son los grandes constructores. Uno es la teoría y el otro la praxis. Por eso es que Ibarguren dice que Roca fue el presidente de mayor puño alberdiano. Y esto es muy aplicable en política exterior, ¿no? Alberdi se preguntaba si, refiriéndose a la política exterior, ¿puede un país naciente y desierto casi tener política exterior? Y él mismo se respondía a esto, podría responderse con esta pregunta: ¿puede un país naciente tener otra política que el exterior? Y Roca en esto es profundamente alberdiana, consciente que no se puede, si no tener una política exterior, no se puede estar desglobalizado, desmundializado. Todas sus acciones, como muy bien lo decía Andrés, eran un reflejo, es lo que hoy modernamente Richard Haas, presidente del Consejo de Relaciones Internacionales de Nueva York, dice que Foreign Policy begins at home. La política exterior empieza en casa. Si no hay Estado, no hay política exterior. Y Roca, consciente de eso, rápidamente construyó un Estado. Y también consciente de otra frase alberdiana que decía Alberdi, que la política exterior puede ser la llave del progreso del Estado siempre y cuando se armonice con una política que sea nacional. Y Roca también en esto muy claramente siguió adelante esta construcción desde adentro y hacia afuera, consciente que los países no viven autónomamente, no viven solitariamente y que tienen que cooperar e interactuar. Bueno, ¿cuál es la vigencia
vigencia y el legado de Roca. Lo primero que a mí me impacta es, en términos generales, que se rodeó de los mejores, de los idóneos, y no es un dato menor. Cuando uno ve la lista de sus cancilleres, Bernardo de Irigoyen, Victorino Laplaza, Francisco J. Ortiz, la segunda presidencia Mancio Alcorta, Felipe Joffre, Luis María Drago, Joaquín B. González, José Aterri, eran presidenciales. Es lo que la gran historiadora americana Doris Kings Goodwin, refiriéndose al gabinete de Abraham Lincoln, decía que era un team of rivals. Era un team de rivales, en el sentido que eran todos personajes de su altura. Roca, gran signo de inteligencia y visión, no tuvo miedo de rodearse de los mejores, de los idóneos. En definitiva, del único precepto para la función pública, que es la idoneidad. No hay otro precepto sino la idoneidad. Y Roca lo implementó. Y para eso hace falta mucha grandeza, ¿no? Reunirse los mejores y estar constantemente cuestionado e interpelado por los mejores no es un dato menor. Segundo dato importante es la relevancia de la política exterior como un instrumento de gobierno para el fomento del desarrollo, del progreso y de la inserción de la República Argentina en el contexto internacional. Y esto queda muy claramente desde el inicio de su primera presidencia, en el primer mensaje que él envía al Congreso el 12 de octubre, dice muy claramente que las relaciones con las potencias extranjeras serán mantenidas y cultivadas con esmero por el gobierno, cuidando de aumentar y fortalecer los vínculos que ligan ya a la República Argentina con las naciones más adelantadas. Especialmente trataré de conservar la buena armonía con nuestros vecinos, guardando la más absoluta prescindencia de las cuestiones internas y respecto de aquellos con los que tenemos dificultades de límites pendientes, procuraré que se resuelvan dignamente, sin ceder en lo más mínimo lo que entienda que afecta la dignidad de los derechos e integridad de la República. Acá hay toda una filosofía de gobierno. Acá hay algo muy importante que es una agenda positiva. Últimamente se ha puesto muy de moda hablar de agendas negativas. Agenda negativa es como extender un cheque sin fondo. No puede haber una agenda negativa en una cancillería, en una diplomacia. Uno tiene que abordar conflictos, los tiene que superar, pero con una agenda positiva. La visión tiene que ser positiva para superar los problemas y los conflictos. Y Roca lo tenía muy en claro, lo que muy bien detallaba Andrés Cisneros, de que era una visión estratégica, no era el corto plazo. Probablemente en el corto plazo hubiera sido más fácil en la Guerra del Pacífico haber tomado parte por una de las partes. Y él se abstuvo, vio el largo plazo, vio el beneficio de la cooperación y de la integración y lo puso por encima de eso, porque ahí estaban los intereses permanentes. Y eso forma parte de nuevo, yo diría, de un reservorio que tiene Argentina, que son sus nobles tradiciones, que no siempre se han puesto en práctica porque han habido periodos de no continuidad institucional y eso ha fracturado la continuidad, pero no por eso neguemos el reservorio, las tradiciones y los momentos de enormes claros que tuvo la República Argentina. Entonces, se lo dio a los mejores, relevancia de la política exterior como un elemento fundamental de gobernanza, en términos modernos. No se puede no estar inserto, no se puede no estar globalizado. Y la globalización existía en ese momento. Políticas de Estado y una agenda positiva. Digamos, yendo ya un poco más a buscar, yo diría, hilar un poco más fino. Hay principios muy importantes de lo que se puede denominar el derecho americano. Primero, el arbitraje. En 1898, el canciller Amancio Alcorta, su segunda presidencia, y discúlpenme, permítanme que nos ubiquemos, cuando hablamos de las dos presidencias de Julio Argentino Roca,
Ubiquémonos en el mundo de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Estamos en una Europa de conflictos dividida entre las tríples alianzas y las tríples ententes. Estamos en una Europa en donde lentamente se van preparando lo que después estalla en 1914. Acaba de salir un libro muy interesante que se llama The Sleepwalkers, los sonámbulos, y demuestra claramente cómo el proceso que culmina en 1914 no empieza simplemente con ese accidente histórico del asesinato del heredero. Habían fuerzas más profundas que se iban preparando y que los europeos no supieron ver, no quisieron ver o al menos no detuvieron. Los planes de invasión a Alemania vienen de Schieffelin y de Moltke. Los planes franceses vienen de Joffre. Vienen de fines del siglo XIX, época en que Roca, en que Latinoamérica, al menos los países del sur, estaban tratando de evitar los conflictos. En Europa los conflictos no se evitaban. Así que yo creo que es importante ubicar los contextos históricos porque eso le da aún más relevancia. Vuelvo al tema de arbitraje. Almancio Alcorta, luego de que se aprueba lo que se denomina la Fórmula Argentina en la Conferencia Internacional de la Paz de La Haya, se refiere a esa fórmula y dice: las altas partes contratantes se obligan a someter a juicio arbitral todas las controversias de cualquier naturaleza que por cualquier causa surgieran entre ellas, en cuanto no afectan preceptos de la Constitución de uno u otro país y siempre que no puedan ser solucionados mediante negociaciones directas. Argentina buscaba solucionar sus conflictos en forma pacífica, por arbitraje, evitando los conflictos, evitando las guerras, evitando todo eso que pudiese generar desunión y que pudiese además postergar el desarrollo. El conflicto, una guerra, además de la división de los países, el rencor que produce como las consecuencias, es un profundo retraso a los desarrollos de los respectivos países que entran en conflicto. Y eso Roca lo tenía muy claro, y su fórmula de paz y administración estaba constantemente dirigida a evitar eso y tener otra visión de lo que había que hacer. Otro principio que yo rescataría, que es fundamental, es el de la mediación y la no intervención. Julio Argentino Roca, en su mensaje al Congreso en plena Guerra del Pacífico, dice: animado el gobierno argentino por los sentimientos de amistad que lo ligan con las naciones en contienda, se había propuesto ofrecer una mediación conjunta con el gobierno de Brasil y con los Estados Unidos americanos, que aceptaran el pensamiento para propender a la solución del conflicto por medios equitativos y decorosos. Y en el 84, en su último mensaje, penúltimo mensaje de su presidencia, dice: parece que por fin la contienda del Pacífico ha terminado con las consecuencias fatales para el vencido de las leyes terribles de la guerra, a los que más de una vez hay patriotismo y verdadera grandeza en resignarse. La República Argentina ha conservado por deber y conveniencia fiel a su política de neutralidad que adoptó en el primer momento. Mientras de nuevo en otros lugares del mundo se jugaban alianzas y contraalianzas en esos esquemas de equilibrios de poder tendientes a maximizar poder, Roca, consciente de que lo que estaba en juego no eran los equilibrios de poder, sino la delimitación de estados, la paz en la región y la construcción de un desarrollo a futuro, siempre evitó generar conflictos y, por el contrario, buscó siempre políticas que atenuaban, menguaban, administraban o eliminaban el conflicto. Otro dato relevante, yo diría muy relevante, son los pactos de Mayo, a los que también Andrés Cisneros se refirió. Relevante porque en 1902, por ejemplo, estábamos a 2 años de la guerra ruso-japonesa en otro lugar del mundo. Y los pactos de Mayo, que son 3 pactos, pero quizás el más importante es el desarme. El primer pacto de desarme
es todo lo contrario de lo que estaba ocurriendo en otro lugar del mundo y lo que prácticamente ocurrió a partir de 1904 y 1905 con esta guerra ruso-japonesa. Y los pactos de Mayo, además de haber tenido esta cláusula de arbitraje y desarme, yo diría que fueron un gran principio de fomento de medidas de confianza. No solamente estaban las cuestiones tangibles, sino las intangibles. Y eso lo explica muy bien el entonces canciller interino, Joaquín B. González, ante la Cámara de Diputados en un debate que, como dijo muy bien Andrés, fue memorable. Decía Joaquín B. González en junio de 1902, las naciones no pueden hacer programas políticos de una preocupación, de un rencor, de una pasión adversa a un pueblo ni a un hombre. Es muy fácil arrastrar a los pueblos a la guerra. Los pactos de Mayo han resuelto, pues, la cuestión secular de la República Argentina, no como la habría deseado el más exaltado espíritu patriótico por una nueva epopeya militar. Lo ha resuelto con un pensamiento político que basta para incorporar a la República Argentina en el núcleo de las naciones más pensadoras, más serias y más dignas de representar la civilización contemporánea. Acá yo diría que en términos modernos hay una visión de multilateralismo, de que el multilateralismo se construye con cooperación, con paz, con armonía, y está muy claramente explícito. Yo creo que en honor a la verdad hay que reconocer también que teníamos interlocutores. El canciller el canciller chileno Silva Cruz define los pactos de Mayo como que hemos fundado la paz, hemos afianzado la fraternidad en este extremo del continente americano y hemos echado así las bases del progreso de esos pueblos. Así que creo que era un momento histórico en que en los dos lados, tanto en Argentina como en Chile, existía esa grandeza. Pero quizás lo más relevante de los pactos de Mayo y sobre todo el pacto de desarme es que 20 años después, en la primera conferencia de desarme de Washington, 1922, que es la primera gran conferencia de desarme a nivel mundial, entonces el secretario de Estado Henry Stimson dice lo siguiente: desde que me interesé por la limitación naval, supe que eran dos naciones del hemisferio occidental, mejor dicho, dos de nuestras naciones hermanas de América, las que habían ofrecido al mundo el primer gran ejemplo de una limitación naval. Henry Stimson, 1922. Si no hubiera asistido a la conferencia naval, quizás hubiera ignorado este hecho importante. Durante mi labor en Londres, supe que Argentina y Chile enseñaron al mundo la importancia y el enorme éxito que podría obtenerse mediante un tratado de limitación naval. Y lo hicieron en el año 1902, es decir, 20 años antes de celebrarse este tratado de Washington, al que se considera el pionero de la limitación naval. En la práctica, la Argentina y Chile han demostrado también la importancia de los resultados obtenidos mediante un pacto de esta naturaleza y la seguridad de que también en 1902 fue puesto en evidencia el método por el que se pretende alejar todas las posibles irritaciones mutuas, colocando así la piedra fundamental para el desarrollo del sentimiento de cordialidad internacional que más tarde no fue aplicado en el Tratado de Washington. O sea, el Tratado de Pactos de Mayo, fundamentalmente desde este primer Tratado de Desarme, no solamente constituyó un Tratado de Desarme absolutamente novedoso, el primero en la historia internacional, que los propios protagonistas 20 años después lo reconocen, sino que tuvo algo muy importante en la política internacional, lo intangible. Fue un profundo proceso de fomento de la confianza. Y todos sabemos que si no hay confianza no hay acuerdo, si no hay confianza no hay diplomacia, si no hay confianza no hay diálogo. Lo primero que se busca ante un conflicto es recobrar la confianza. Después viene todo lo demás. Y un dato anecdótico, que esto lo cita siempre el historiador de Marco, que Julio Argentino Roca envía al teniente coronel Enrique Rostaño como observador a la guerra ruso-japonesa y se entrevista con el zar Nicolás II y cuenta que
zar le hizo un comentario muy elogioso del acuerdo entre Argentina y Chile, al que él considera un ejemplo. Nadie, por supuesto, puede negar la objetividad del zar, ya que las dos naves, acorazados argentinos, que nosotros entregamos como parte de este tratado de desarme, que fueron el verdadero Rivadavia y Mariano Moreno, se transformaron en los acorazados Kasuga y Nishin, por ende fueron al Japón. Pero el propio San Nicolás II reconoce la validez. Y más todavía, dice Rostaño que el zar tenía en su poder, en su despacho, una réplica del Cristo, que en su actitud de bendecir remataba la nobleza de la afirmación escrita en la piedra andina. Se desplomarán primero estas montañas antes que argentinos y chilenos rompan la paz jurada al pie del Cristo Redentor. Esto es 1905, en el despacho del zar Nicolás II. Otro elemento, otra lección, otra tradición, son las doctrinas jurídicas argentinas. La doctrina Calvo, la doctrina Drago, a la que hizo referencia Andrés. Yo simplemente quisiera rescatar que la doctrina Drago, ya fue planteado correctamente por Andrés, se plasma en una carta que el ministro Martín García Merú le entrega al secretario de Estado de los Estados Unidos, John Hay, a pedido del canciller Luis María Drago. Y la carta dice lo siguiente: es una carta que se entrega al secretario de Estado. Lo único que la República Argentina sostiene, y lo que vería con gran satisfacción consagrado con motivo del suceso de Venezuela, por una nación que como los Estados Unidos goza de gran autoridad y poderío, es el principio ya aceptado de que no puede haber expansión territorial europea en América ni opresión de los pueblos del continente. Esto es doctrina Monroe. Porque una desgraciada situación financiera pudiese llevar a alguno de ellos a diferir el cumplimiento de sus compromisos. En una palabra, y acá está la doctrina Drago, el principio que quisiera haber reconocido es que la deuda pública no puede dar lugar a una intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea. Y lo último a lo que quisiera hacer referencia en este legado y principios vigentes son los viajes, fundamentalmente los dos más importantes que hace Julio Argentino Roca a Chile y a Brasil. Primero es el famoso abrazo en el Estrecho de Magallanes, en febrero de 1899. Mercosur, la amistad argentino-chilena no empezó ni hace 10, ni hace 15, ni hace 20 años, tienen más de 100 años. Y simplemente voy a citar lo que dijeron los dos presidentes. Federico Errázuriz Echaure en ese momento dijo: la paz siempre benéfica y fecunda entre naciones vecinas y hermanas. Armoniza sus intereses materiales y políticos, estimula su progreso, da vigor a sus esfuerzos, hace más íntimos sus vínculos sociales y contribuye a la solución amistosa de sus dificultades y conflictos. La paz es un don de la divina providencia. Como vemos, los principios de legitimación de Bossuet no solamente aparecieron en el año 78, evitando una guerra, vienen de antes. Y Julio Argentino Roca, en ese abrazo, dice: la paz como medio y como fin de civilización y engrandecimiento es, en verdad, un don de la divina providencia, pero es también un supremo deber moral y práctico para las naciones que tenemos el deber de gobernar. Pienso, pues, como el señor presidente de Chile, y confundo mis sentimientos y mis deseos con los suyos, como se confunden en estos momentos las notas de nuestros himnos, las salvas de nuestros cañones y las aspiraciones de nuestras almas. Y después, en el otro gran viaje de Roca, a Brasil, unos meses después de haber estado con Errázuriz en Chile, se entrevista con el presidente Manuel Ferraz de Campos Salles. Creo que nadie mejor que el que fue el primer canciller de la República Brasilera para definir lo que significó esa visita, que como diplomático, por suerte que no se
pone siempre en práctica porque tenemos todos desempleados, porque él definió que ese encuentro entre argentinos y brasileños era como haber suscrito un tratado sin cláusulas. Era una obra monumental, un tratado pero sin cláusulas. No había burocracia, era mucho más que eso. Era la concreción de la amistad, el cierre de los conflictos, era todo y no era nada. Y eso lleva a Carlos Pellegrini a decir que la verdadera política americana, la única que hará honor a Sudamérica, es aquella que vincule la acción y el sentimiento de las tres repúblicas, brasileña, argentina y chilena, en el solo y supremo anhelo de su engrandecimiento. Y acá, como lo decía muy bien también Andrés Cisneros, está el germen del ABC, que se firma después de 1905, y que de alguna manera no es simplemente y fácilmente limitar la integración entre tres países, sino ver la bioceanidad como un principio elemental de integración. No hay integración sin sinergia. El debate actual de que si es el Atlántico, si es el Pacífico, es un debate erróneo. Es la sinergia de los dos. No es el Pacífico que emerge y Europa que se hunde, son los dos continentes que están ahí, y nosotros, América, que tenemos la gran ventaja de las dos ventanas, las tenemos que aprovechar. Nuestro desafío a futuro no es cuestionar el Mercosur, ni ensalzar el Pacífico, es darnos cuenta que cuando el Mercosur arranca en la década del 80 no había Pacífico, no había mundo asiático, y que el desafío actual es buscar lo mejor de los dos mundos, porque nosotros tenemos acceso a esos dos mundos. Bueno, y para terminar, rápidamente voy a citar lo que es, yo diría, el Farewell Address de Julio Argentino Roca. Uno siempre lo cita, el Farewell Address de George Washington, pero creo que el de Roca merece ser citado. Dice Roca en su último discurso: me retiraré sin acritud alguna en el alma, convencido de que una larga influencia se torna perniciosa en las democracias, con una inmensa fe en el porvenir de la República que ha pasado por tantas vicisitudes sin sucumbir ni retroceder. Me retiraré llevando la más profunda gratitud hacia mis colaboradores y hacia todos mis conciudadanos que me han sostenido y estimulado con su apoyo o sus consejos en los momentos difíciles y las diferentes épocas de mi actuación gobernativa, y creyendo que debido a ese concurso he contribuido en algo al afianzamiento de las instituciones, a aumentar los dominios del Estado, a consolidar la paz interna y externa sin menoscabo del honor nacional, y a robustecer el poder federal, sin lo cual no hubiera sido posible salir de la anarquía latente o manifiesta en que hemos vivido hasta hacer de esta ciudad la capital de la nación. Sea que atenerme respecto al juicio de varios de la hora presente, sobre fallos de los contemporáneos, vivas aún las pasiones y resentimientos que engendra la lucha diaria por los intereses políticos de los círculos y partidos y las ambiciones personales, no siempre justificadas, que no se sirve o se hiere sin sospecharlo. Y esperaré sin inquietud ese fallo del día siguiente, más justo e imparcial, o menos acerbo y más tolerante con las flaquezas humanas a que estos sujetos los hombres públicos de todos los países y de todos los tiempos. Creo que reuniones y homenajes de esto hacen honor a ese fallo del día siguiente, tan merecido no porque nosotros lo hagamos, sino porque nos ha legado una república, un Estado y un ejemplo a seguir continuamente. Muchas gracias.